Bien, ok, hoy 15 de mayo de 2015. Bien, sigamos con esto que he denominado la maratón académica intelectual sobre la reforma al Código de Procedimiento Penal que fuera presentada por el ministro de Justicia, el doctor Decir Reyes Alvarado, y el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre Liné, el pasado 16 de abril de 2015 ante el Congreso de la República. Hay un tema aquí prioritario y quizás este fue el que debía haber abordado al inicio, sin embargo lo hago es el restablecimiento de la justicia premial. Esa es el enfoque esencial de la ley 906 de 2004, el sistema penal acusatorio ya con una década de funcionamiento. Bien, permítanme entonces, vamos a hacer la discusión, particularmente teniendo como presente este documento que rueda en internet sobre la propuesta que hace la Fiscalía General de la Nación para ese proyecto de reforma. E insisto otra vez que no es el que, no son las bases, o por lo menos para el que se presentó el 16 de abril, pero sí este es un estudio, un documento que se hizo para hacer las precisiones en relación pues con por qué reformar el Código de Procedimiento Penal colombiano por parte de la Fiscalía. Entremos en materia pues, que el tiempo es oro. Mire lo que dice aquí. Ponencia de reforma, restablecimiento de justicia premial, beneficios por aceptación de cargos, fundamentación de la reforma. La finalidad que tuvo el constituyente al implementar en nuestro ordenamiento jurídico un cambio radical en el proceso penal, desplazándolo hacia una tendencia acusatoria, fue, entre otras, la potencialización de los procesos penales, principalmente mediante la justicia premial. Esto es, la concesión de ciertos beneficios o subrogados penales a cambio de la colaboración del procesado en la solución de la litis. Se suponía que aproximadamente solo el 10% de los procesos se ventilarían en un juicio oral, público, concentrado y con inmediación de las pruebas, mientras que el resto se solucionaría mediante las figuras previstas para la terminación anticipada del proceso, como son la aceptación de cargos, preacuerdos y negociaciones y el principio de oportunidad, etc. Ahora la reparación integral también viene como parte también para solución del conflicto. Sin embargo, con posterioridad a la ley 906 de 2004, se expidieron otras normas que han obstaculizado esta dinámica. Las más traumáticas de ellas han sido los artículos 26 de la ley 1121 del 2006, ley contra el terrorismo, el numeral séptimo del artículo 199 de la ley 1098, o sea, el Código de Infancia y Adolescencia, y el parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011. Aquí le voy a dar un ítem arriba de este video donde hago un reenvío sobre otra videoconferencia en la que analizo la cuestión de la política criminal de coyuntura, de por qué el sistema vigente desde la ley 906 de 2004 pues hubo reformas que acabaron pues con el entendido de esta justicia premial. Entonces aquí están reviviendo eso, y por eso es que entonces en el proyecto de reforma presentado el pasado 16 de abril por el Congreso pues vuelve otra vez a instalarse en estas figuras. Quizás mire que la Corte Constitucional le hacía alusión a la sentencia C-303 del 2013, que fue lo que reguló pues el tema de la reducción de pena en los casos del porcentaje pues que se concedía para los casos de flagrancia de delito. Y entonces primero que estaba al inicio hasta el 50% en la primera fase, y después entonces ya se dijo que un cuarto de ese 50%, y entonces así se modificó, y creo que esta sentencia es del doctor Nilson Pinilla, y entonces se fue distanciando más en el sistema, y aquí lo acaban de mencionar con esta ley, sobre todo la 1098 para la cuestión de los delitos sexuales y las figuras de las negociaciones. La primera de ellas prescribe la concepción de beneficios punitivos, subrogados o rebajas por sentencia anticipada cuando se trata de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.
La segunda hizo lo mismo en relación con los delitos de homicidio, lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Mientras que la última consagró que en los procesos en los que haya capturas en flagrancia, solo se puede obtener una rebaja máxima de una cuarta parte de la pena. Entonces, aquí citan, para que recordemos, la ley 1121, las leyes, ley 1121, la ley 1098, la ley 1098, que es la del Código de Infancia y Adolescencia. Esta ley 1121 es del año 2006 también, y la otra es la ley 1453, ¿no? La ley 1453 del año 2011. La primera de ellas, entonces, bueno, ya hace referencia al terrorismo, la otra es del Código de Infancia, y la que le resta, pues, en captura de flagrancias, la rebaja máxima de una cuarta de la pena. Si bien es cierto que según el principio democrático, a esa es que se refirió esta última 1453, el del artículo, es que se refiere a la sentencia C-303 del 2003, sí. Si bien es cierto que según el principio democrático únicamente es el legislador el llamado a regular los temas concernientes a la forma de cada juicio, artículo 29 de la Supra, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en las sentencias que declararon exequibles estas normas, la C-073 del 2010, la C-738 del 2008 y la C-645 del 2012. Al advertir que sobre la materia rige un amplio margen de configuración legislativa, también lo es que en tal actividad se deben tener en cuenta los derechos fundamentales de los involucrados en los procesos penales, tanto los del propio procesado como los de las víctimas e incluso los de la misma ciudadanía, que espera con ansias la respuesta del aparato estatal frente al crimen. A ver, coloquemos la sentencia C-073 del 2010, la otra es la sentencia C-738 del 2008 y la C-645 del año 2012. Creo que esta C-645 del 2012 es la que trata, pues, se declara una asequibilidad condicionada en relación, pues, con los términos señalados, pues, por vencimiento de términos el 317 de la ley 906, y que le da un plazo perentorio al Congreso para que responda al 20 de julio de este año y reforme en ese término, porque de lo contrario entonces saldrán en libertad un poco de personas a las cuales se les ha vencido los términos entre la imputación, el escrito de acusación o el juicio oral. Entonces, a esas que se hace alusión la última, la C-645 del 2012, es la también de Nilson Pinilla. Bueno, entonces también lo es que en tal actividad se deben tener en cuenta los derechos fundamentales de los involucrados en el proceso penal, tanto los del procesado como los de las víctimas, decía, e incluso los de la misma ciudadanía que espera entonces una respuesta ante el crimen. Así lo ha puesto entonces relieve la Corte Suprema de Justicia, y aquí, entre comillas, dice: ciertamente la connotación democrática del Estado constitucional impide afirmar que la legitimidad del ius puniendi estriba únicamente en la mera voluntad legislativa. Ello atenta inclusive contra la noción misma del Estado de Derecho, cuyo propósito se arraiga en la limitación de la arbitrariedad en el desempeño del poder, a fin de garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas que encuentran expresión en los derechos fundamentales. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de febrero del 2013, proceso 33254, doctor José Leonidas Bustos. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, dice, comillas: el constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio. Solo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal destinada a proteger los derechos y libertades es compatible con los valores y fines del ordenamiento. En consecuencia, la calidad y cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática. La Constitución impone claros límites materiales al legislador.
artículos 11 y 12 de la Constitución. Del principio de igualdad se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato, pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Código Penal, Constitución Política, artículo 13. Juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos. Sentencia C070 del año 1996 dijo esto. Igualmente la sentencia C939 del año 2002, la Corte Constitucional indicó que la libertad de configuración legislativa en asuntos penales encuentra restricción en los deberes de observar la estricta legalidad, respetar los derechos fundamentales y sujetarse a los principios de proporcionalidad y racionalidad. Y entre comillas, dice, en suma, al igual que ocurre con el resto de competencias estatales, el ejercicio del poder punitivo está sujeto a restricciones constitucionales, tanto en lo que respecta a la tipificación como a la sanción. No podrán tipificarse conductas que desconozcan los derechos fundamentales, que no resulten idóneas para proteger bienes constitucionales o que resulten desproporcionados o irrazonables. Lo mismo puede predicarse de las sanciones. Estas restricciones, como se indicó antes, operan frente a toda decisión estatal en materia punitiva. En forma similar se ha pronunciado la doctrina sobre la misma materia. Se cita a Bernal Pulido Carlos, el derecho de los derechos, Bogotá, Universidad Externada de Colombia, 2005, páginas 134 a 135, que dice así: en su dimensión de derechos de defensa, la libertad general de acción y los demás derechos fundamentales prohíben que las medidas que adopte el legislador penal, la tipificación de los delitos y la fijación de las penas, sean excesivas. Lo excesivo no es algo que pueda ser determinado en abstracto, sino en el caso concreto, habida cuenta de la protección que exijan para sí los bienes jurídicos que las leyes penales garantizan. El principio de proporcionalidad en su variante de la interdicción del exceso es el criterio para controlar la constitucionalidad de la ley en el marco de estas relaciones, siempre desde el punto de vista de la afectación del derecho de defensa respectivo. Y sigue diciendo entonces este documento, de esta forma se tiene que las implicaciones que han tenido en la práctica las proscripciones consagradas en las leyes 1121 del 2006, la 1098 del 2006 y la 1453 del 2011 han sido, entre otras, las siguientes. Ante la imposibilidad de obtener beneficios por terminación anticipada, la gran mayoría de los procesos se han llevado a juicio, lo cual ha implicado un serio desgaste para el aparato judicial que se encuentra al punto del colapso. Lo dije yo aquí en una conferencia en el caso de un señor que fue procesado por un delito sexual, actos sexuales abusivos de menor de 14 años. Hace 2 años estaba detenido, fue cogido en flagrancia delito, pero como no permitió entonces ninguna concesión de beneficios, entonces nos tocó irnos a juicio y finalmente la sentencia condenatoria se expidió hace una semana por 9 años de cárcel para ese señor, descontando apenas los 9 años pues, que ya lleva en detención física. Sin embargo, si hubiera permitido algún tipo de negociación, pues les decía que esa conducta hubiera quedado en 4 años y medio y ya con esos 2 años estaría a puertas por ahí en 1 año más o menos para obtener su libertad. Dicho desgaste ocasiona varios retrasos en la dinámica procesal que generan graves componentes de impunidad, como por ejemplo la concepción de la libertad a varios imputados al vencerse los términos en las medidas de aseguramiento y en los casos más graves al presentarse la prescripción extintiva de la acción penal. Nada más cierto que eso. Al debatirse la responsabilidad del procesado en un juicio, es necesaria la declaración de las víctimas, sobre todo en los delitos contra la libertad sexual, que en muchos casos implica una revictimización al hacerlas pasar por un interrogatorio y contrainterrogatorio que se hubiese podido obviar fácilmente en una terminación anticipada del proceso. Estoy de acuerdo. En este caso que se llevó con este señor, pues realmente pasar por cámara GESEL nuevamente es revictimizar. Sin embargo, ahora con esa ley 1652 del 2013-2012, bueno, en la que se introduce las entrevistas con este personal del CTI, que ahora la reforma también dice que la Policía Nacional las puede hacer, lo que pretenden que entre como testimonio de referencia, como prueba de referencia. Ha sido modificada la reforma por el 438 y allí entonces está consagrada ya lo que la ley 16, si mal no sé, la 1652. A ver, miremos de una vez
Esa es la 1652 del 2013, sí, por la cual se adiciona pues en estos asuntos relacionados con procesos de niñas y adolescentes, niños, niñas, adolescentes. Bueno, al debatirse la responsabilidad, entonces dice aquí del procesado en un juicio es necesaria la declaración de las víctimas, entonces eso revictimiza con todo lo que implica pues llevar a un juicio allí el desgaste. Toda esta problemática fue desvelada con mayor claridad por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del 27 de febrero de 2013 en el proceso 33254. Entonces 33254, a ver, esta es una sentencia entonces de la Corte Suprema 332. Esta es la sentencia 33254 del año 2013 de la Corte Suprema de Justicia. Miremos a ver, esto dice que esta sentencia en la que esta corporación exhortó a las autoridades legislativas y gubernativas componentes para realizar el uso del ius poniente de manera coherente a los fundamentos del acto legislativo 03 de 2002, que fue el que modificó el artículo 250 supra. Hoy, dice aquí entre paréntesis se cita entonces, hoy más de 4 años después de haberse emitido tal advertencia y habiendo transcurrido más de un lustro desde la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004 en todo el territorio nacional, es inocultable la parálisis que en la práctica está aquejando el sistema acusatorio en términos de congestión judicial e investigativa, fenómeno en el cual han sido determinantes los retrocesos legislativos que bajo consigna maximalista reiterada e inconsultamente han afectado algunas bases estructurales y otros mecanismos de significativa importancia para la funcionalidad y operatividad del SPAC, o sea, el sistema acusatorio recientemente implementado. Así, frente a un sistema ineficiente, congestionado y desfigurado en algunos de sus componentes, preocupa la posibilidad de un colapso que conlleva el fracaso del sistema, el cual la Sala se rehúsa a admitir, no solo porque las bondades que el modelo representa en términos de garantías son innegables, por citar algunos referentes: primacía de la libertad, reserva judicial para la afectación de derechos fundamentales, amplitud del ejercicio de derecho de contradicción y mayor protección a las víctimas. También porque es consciente de que, debidamente engranado y provisto de las herramientas adecuadas, el modelo escogido está en capacidad de lograr el objetivo de consolidar una administración de justicia penal eficaz y eficiente. Estoy completamente también de acuerdo. Y aquí se cita así a pie de página, dice: así se concluyó en el primer encuentro de análisis del sistema penal acusatorio del SPAC, llevado a cabo en la ciudad de Cartagena los días 3 y 4 de diciembre del 2012. Lástima que no haya estado allá. Organizado por la Presidencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, con los propósitos de diagnosticar las principales problemáticas que atentan contra la funcionalidad del proceso penal de tendencia acusatoria en distintos distritos judiciales del país y esbozar propuestas para efectuar los ajustes legislativos y administrativos pertinentes. Un paréntesis ahí, pues es que Cartagena, viví 4 años allá, me encanta, voy 2-3 veces al año. Cartagena es paradisíaco, es una ciudad, después de Cali, Cartagena, digo yo. Bueno, sigue diciendo aquí: orientados por ese propósito, tanto el constituyente como el legislador concibieron la flexibilización de las formas procesales a manera de paradigma adecuado para viabilizar la aplicación de mecanismos alternativos de solución del conflicto penal, distintos a la completa tramitación del juicio, alegaciones unilaterales o preacordadas de culpabilidad, principio de oportunidad y figura de justicia restaurativa. Entonces, bajo una filosofía pragmática, el Estado admite la imposibilidad de tramitar por la vía ordinaria la totalidad de las noticias criminales que ingresan al sistema judicial, creando mecanismos tendientes a aliviar y contrarrestar la sobrecarga del aparato de justicia, mediante la evacuación de casos por vías alternas, a fin de concentrar sus esfuerzos en la persecución y judicialización de tipos de delincuencia que afectan en mayor medida la convivencia de los intereses de los ciudadanos. Tal acerto se extracta de los antecedentes del acto legislativo 03 de 2002, en cuyo proyecto, paréntesis, número 237 de 2002, Cámara, cierra paréntesis, junto al objetivo de ajustar el proceso al principio acusatorio del gobierno nacional, expresó la necesidad de dotar al país de un esquema procesal moderno
ágil, eficiente y respetuoso de los derechos de los intervinientes. Ello en respuesta a la dramática situación de la rama penal del Poder Judicial, toda vez que la inoperancia del sistema hace que, aún a pesar de los múltiples esfuerzos de los funcionarios, las decisiones sean demoradas, es decir, la justicia sea ineficaz. Gaceta del Congreso número 134 del 2002. Por ello, con fundamento en argumentos de razón práctica y existiendo conciencia sobre la creencia de los recursos necesarios para atender con suficiencia la demanda de justicia penal, surgieron varios de los mecanismos de la justicia premial consagrada en el 1906. No obstante, haciendo abstracción de dicha realidad y denotando una absoluta falta de consistencia en la política criminal, caracterizada por ser reactiva, carente de fundamentación empírica, incoherente, alejada de una perspectiva de derechos humanos, tendiente al endurecimiento de penas, poco reflexiva frente a los desafíos del contexto colombiano y subordinada a la política de seguridad. Esto se basa en un informe final, dice: diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano, expedido el 31 de marzo del 2011 por la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado colombiano, creada mediante la resolución 286 del 15 de febrero del 2011 del entonces Ministerio del Interior y la Justicia. La iniciativa, sigue diciendo entonces aquí el documento, la iniciativa legislativa de materia penal y procesal penal, a la batuta de un exacerbado populismo punitivo, han venido restringiendo las posibilidades de aplicación de mecanismos de justicia premial, sin considerar que, lejos de avanzar en el afianzamiento de una pronta, cumplida y adecuada justicia, están perjudicando la funcionalidad del sistema y considerando su inoperancia. A ese respecto, ya en el año 2009, las estadísticas indicaron. Hago un paréntesis, mire, es que realmente aquí sí sucede eso. Cada vez que hay un hecho de connotación, entonces modifican las normas y hay una sanción, aumentan, se abultan las penas para ciertos delitos. Y eso lo hemos observado en diferentes oportunidades. Entonces, decirlo, por ejemplo, en estos días una cuestión mediática que le llama la atención por la cuestión que se apropiaron de la obra del premio Nobel. Entonces por ahí salía un graffiti diciendo que ese no es un delito contra la propiedad intelectual, sino un intelectual que cometió un delito contra la propiedad. Bueno, la cuestión es que pues este es nuestro país tiene cosas pintorescas. Al fin, como lo describe Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, ese es la cuestión del realismo mágico, ¿no? Pasan cosas extrañas, pintorescas, 20 años entonces para que se había apropiado. Parece ser Calvin como que apareció la obra. Bueno, los crecientes ingresos al sistema sumados a una capacidad de evacuación, dice, del 44.8%, que resulta insuficiente para contrarrestarlos, han derivado en que a sus cortos 5 años de vigencia el sistema penal acusatorio da cuenta en sus inventarios con 1.174.191 noticias criminis, de las cuales más del 90% se encuentra en indagación. Esta cifra resulta particularmente inquietante cuando se observa que el total de ingresos en el año 2009, 980.064, supera el número total de casos que han sido evacuados durante sus 5 años de vigencia, 955.799, por lo cual, de no tomarse correctivos inmediatos, la carga del sistema podría volverse incontrolable. Se cita la Corporación de la Excelencia en la Justicia, balance de los primeros 5 años de funcionamiento del SPA, Bogotá, 2011, página 51. Entre tanto, la problemática de congestión se ha venido agravando, pues en referencia a informes del periodo 2010-2011 ya se hablaba de alerta roja en el sistema judicial, dado el represamiento de casi 1,5 millones de noticias criminales en la Fiscalía y un hacinamiento carcelario del 33%. Y no podrías, esto lo dice aquí Corporación de Excelencia de la Justicia, se cita, balance del funcionamiento del sistema penal acusatorio, boletín de actualización 2010-2011, Bogotá 2012, páginas 55-56. Y no podría ser de otra manera, por cuanto, junto a otros factores regresivos, los recortes a los mecanismos de determinación anticipada del proceso con las consecuentes prohibiciones de rebaja y prohibición
de beneficios favorables a la libertad personal, conducen inexorablemente a la congestión judicial, en tanto careciendo de los recursos económicos, humanos y logísticos suficientes para procesar ordinariamente todas las cosas. El sistema no puede atender con suficiencia la demanda de justicia penal, lo que a su vez aumenta el riesgo de impunidad y delegitima la labor de la judicatura. Esto es tan cierto que en estos días estaba ante un juzgo pues, de conocimiento, y le alcancé a escuchar que le decía a la secretaria: hágame el favor, tal día me hace el favor y coloca esa agenda, cada 15 minutos una audiencia. Apenas abrió los ojos la pobre secretaria, en señal de que tal vez le echara gotas, no tanto para eso, pero era en expresión de que cómo se le ocurría con un promedio de 15 minutos señalar una audiencia seguida, donde ni siquiera alcanza a sentarse en las partes intervinientes allí, pues como para resolver el asunto. Seguramente pues era casi... Eso da a entender que la situación está francamente al borde del colapso, si es que ya lo está, mejor dicho, ya lo está. En consecuencia, la Corte reitera su llamado de atención a las instancias legislativas y gubernativas competentes a fin de que, de una vez por todas, la política criminal en Colombia transite por los senderos que dictan tanto la Constitución como la racionalidad instrumental de las medidas procesales implementadas con ocasión del acto legislativo 03 del 2002. Al respecto, se pone aquí al pie de página, dice: al respecto, algunas de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado colombiano en el informe atrás referido. Bueno, se trata entonces de lograr coherencia, consistencia y permanencia en los lineamientos para el tratamiento de los fenómenos delictivos, sin desconocer que la fijación de las penas debe responder a criterios de proporcionalidad, y que el sistema penal ha de articular con fina precisión las medidas penales sustanciales con los efectos que a través del proceso pretenda materializar el Estado social y democrático de derecho. Las reformas consagradas en la Ley 1098 y 1121 del 2006 se sustentaron en su momento en la extrema gravedad de estos delitos, que no ameritaban ningún tipo de concesión o beneficio por colaboración con la justicia. Sin embargo, existían otros mecanismos más adecuados para lograr una mayor severidad con los responsables de este tipo de comportamientos, como dotar a las autoridades encargadas de su judicialización de los recursos adecuados, aumentando el número de investigadores, fiscales y jueces encargados de adelantar las investigaciones y los procesos de tales conductas punibles, que a su vez cuenten con los medios e infraestructura necesarias para realizar sus labores. Y eso sigue igual. Allí los asistentes de los fiscales, policía judicial, muchas veces es tanto el trabajo que se tiene que no alcanza a cumplir con y tanto caso que tiene la fiscalía represado, porque realmente le falta es logística. Las acciones encaminadas a lograr estos objetivos y no la mera proporción de beneficios o subrogados son los que verdaderamente incidirían positivamente en la judicialización de estas prácticas delictivas y no en su entorpecimiento, toda vez que en últimas lo que han hecho este cúmulo de normas es aminorar cada vez más el principio acusatorio, que aquí se cita en palabras de la Corte Suprema de Justicia. Dice aquí, abre comillas, a ver, esta es la sentencia de la Corte Suprema, ahora la digo. Dice: la Corte Suprema de Justicia, abre comillas, dijo esto: frente a esta consideración y sin perjuicio de la competencia que le asiste a la Corte Constitucional para juzgar la constitucionalidad de las leyes, la Corte no podrá culminar sin dejar de expresar al alto gobierno y particularmente al Congreso su creciente preocupación por la manifiesta inflación legislativa que observa, específicamente en lo atinente al aumento indiscriminado y desmesurado de penas y la supresión de beneficios de toda clase, de toda índole, por la realización de específicos tipos de conductas punibles, mediante la expedición de un cúmulo de normas, las cuales las más de las veces no obedecen al resultado de estudios políticos, criminológicos o sociológicos serios, sino al mero capricho de quienes la proponen o aprueban, cuando no al interés de un sector de la economía y de la política, en desmedro de caras garantías fundamentales y principios inherentes al concepto de Estado social y democrático de derecho, tales como los de igualdad, legalidad, favorabilidad y proporcionalidad, para solo mencionar algunos. Lo anterior sin perjuicio de advertir cómo, de manera paulatina
últimamente el principio acusatorio se ha venido a menos, a través de la introducción de múltiples excepciones a la que en un comienzo no solamente se consideró como regla general, sino también columna vertebral del nuevo sistema del procesamiento penal. Esto es, la posibilidad de lograr el proferimiento de fallos de conformidad con el acusado, el allanamiento a cargos o a la celebración de acuerdos y preacuerdos con la Fiscalía, cuyos fines, a términos del artículo 348 de la ley 906 de 2004, no eran otros que los de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. Y sobre los cuales se desarrolló y se puso en funcionamiento el modelo bajo la idea de alcanzar mayores grados de una justicia material, restaurativa, pronta y eficaz. La Corte hace saber que de continuar esta tendencia, los procesos penales que en condiciones de normalidad deberían terminar a la mayor brevedad posible a través de sentencias anticipadas, proferidas de conformidad con el imputado, por fuerza de una normativa expedida sin contar con estudios criminológicos, sociológicos o estadísticos previos que les sirvan de fundamento, deben continuar su curso en etapa de juicio, surtir todas las fases ordinarias del trámite y llegar incluso a casación, con el resultado de generar mayores grados de congestión en los despachos judiciales, incluyendo por supuesto a la Corte, con evidente perjuicio para los derechos de las víctimas, los acusados y el conglomerado en general, pues mientras la sentencia no se encuentre en firme, no resulta obligatorio cumplimiento. Esta postura, debe decirse, no es en manera alguna novedosa. La misma ya ha sido expuesta por varios sectores de la academia y la doctrina nacionales. Incluso publicaciones institucionales se han ocupado de ella. Al efecto baste contraer a colación el siguiente texto. Y se cita aquí, tomado del Código de Infancia y Adolescencia con expresión de las políticas social y criminal del Estado colombiano, en revista de la Defensoría Pública de Colombia, número 9 de agosto del 2007, Imprenta Nacional, Bogotá, páginas 74 y 75. Bien, bueno, ¿qué veníamos diciendo? Bueno, entonces, dice aquí, comillas, por su parte la misma ley 900, citando tal vez el texto pues de acá en acolación a la ley, el estudio que hizo la Defensoría Pública. Por su parte la misma ley 1098 de 2006 ha adoptado medidas en particular respecto de la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. De una parte, el aumento de penas para algunos delitos, artículo 200. Y de otra, la provisión de beneficios subrogados y cualquier trato benigno para los procesados y condenados por este tipo de conductas. Esta es la ley 1098. Entonces, que trata pues el asunto en mención. Artículo 200. El artículo 119 de la ley 599 de 2000 quedará así. Artículo 119. Circunstancia de agravación punitiva. Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores concurre alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y menores y niñas menores de 14, las respectivas penas se aumentarán en el doble. Dice pues aquí citando este artículo 200 y el artículo 192 de esta ley trata sobre el tema derechos, artículo, y de otra parte la prohibición de beneficios subrogados y cualquier trato benigno para los procesados y condenados por este tipo de conductas. Claro, el artículo 199, ¿no? Sobre los beneficios y mecanismos sustitutivos. En el numeral séptimo dice, no procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado acusado previsto en los artículos 348 a 351 de la ley 906 de 2004, cuando se trate de delitos de homicidio, lesiones personales bajo modalidad de dolosa, delitos contra la libertad, integridad sexual, secuestro cometidos contra niños, niñas y niñas.
Y el numeral octavo del artículo 199 de esta ley 1098 del Código de Infancia dice: tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. En el proyecto de reforma, les dije yo dentro de esta maratón académica que estoy haciendo, sí se dice, sí viene reformándose estos numerales, ¿no? A propósito, claro, por eso es que está el sentido de esta propuesta, que finalmente sí, en este tema sí creo que acogió el ministro de Justicia y la Fiscalía General de la Nación ahorita para presentar esa reforma, pues ahorita el 16 de abril, para reformar, como dije, este artículo 199 en los numerales séptimo, octavos de la ley 1098, para proceder a eso, y lo mismo de la otra ley de terrorismo, ¿no? Bueno, entonces seguimos aquí diciendo así. Dice el documento de la Defensoría en este punto que cita la Corte, en relación a la agravación de penas, la cual se complementa con la aplicación de la ley 1142 del 2007, creemos que por sí sola no reporta ningún beneficio a la situación de una parte de la sociedad a la que se pretende proteger, y solo representa mayor violencia innecesaria e inútil del Estado. En relación con la prohibición de cualquier trato benigno a todos los procesados por delitos de los cuales se identifica como víctimas a menores de edad, creemos que el efecto que se logra es contrario al fin buscado por la normativa. Si lo que se busca es proteger al menor con la sanción estricta de delitos como la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria, lo que se va a lograr es, por el contrario, acelerar la destrucción de las familias que padecen estos males. Identificar el origen de la violencia intrafamiliar y de la inasistencia alimentaria con la falta de prisión efectiva para esta conducta no deja de ser un error de incalculables proporciones, completamente de acuerdo. Y de otra parte, si lo que se busca con la provisión de beneficios punitivos vinculados con la aceptación de imputación o con negociaciones de pena es la eliminación de penas blandas, lo que se va a lograr es, en cambio, la congestión y consiguiente dificultad judicial para juzgar estas conductas, que en todo caso presionarán a la rama judicial, haciendo que se reduzca dramáticamente las condenas contra estos delitos. Ya ni penas blandas, ni penas altas, ni penas de ninguna forma, porque todo delito tendría inexorablemente que llegar a juicio, con sus riesgos y avatares en relación con la dinámica probatoria, frente a lo cual no faltará el sádico que, no viendo más alternativa para su defensa, termina intimidando a sus víctimas o a sus testigos para alejar al máximo la posibilidad de ser condenado. Además de lo anterior, estaríamos abocados a una nueva frustración, dado que si la sola violencia intrafamiliar se calcula entre 100.000 casos al año, sería necesario desarrollar una infraestructura carcelaria 6 veces más grande de la que ya se encuentra en funcionamiento, lo cual tampoco se ve posible a corto o mediano plazo, sin contar, por supuesto, los efectos contrarios que se logran para la unidad familiar de 300.000 familias que esperarían con ansia los días de visita carcelaria. A lo expuesto, limita por ahora el tratamiento del tema, sin perjuicio de que en un futuro no muy lejano la sala vuelva sobre el mismo, seguramente con una mayor extensión y profundidad, ahora limitadas por la naturaleza del pronunciamiento que emite, o lo trate en un escenario distinto al de dejar simplemente constancia escrita de haber advertido la posible incursión por parte del órgano legislativo en lo que en principio podría ser catalogado como un desatino histórico, posiblemente de incalculables consecuencias políticas, sociales, económicas y jurídicas, dice la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 5 de noviembre del 2008, ponente el doctor José Leonidas Bustos Martínez. Bien. En adición a lo anterior, sigue diciendo ya el análisis del documento, me salgo de lo de entre comillas, de la Corte Suprema de Justicia. En adición a lo anterior, también se propone la derogación del parágrafo del artículo 57 de la 1453 de 2011, Ley de Seguridad Ciudadana, que reduce a una cuarta parte de la rebaja en casos de aceptación de cargos o celebración de preacuerdos cuando se trate de una persona capturada en flagrancia. El legislador se fundamentó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la aceptación de cargos en los casos de flagrancia, no comporta una rebaja, una mayor contribución a la administración de justicia,
se cita ahí entre comillas, en la medida en que, por regla general, de una situación de flagrancia normalmente se derivan sin mayor dificultad los elementos de convicción que permiten, así sea con agotamiento del trámite normal, el proferimiento de un fallo condenatorio. El apoyo que a la sentencia ofrece el allanamiento en un caso de flagrancia no es otro que el de la simple economía procesal, y el premio a esa sola consecuencia se refleja justa y proporcionalmente en el 35 o 40% que viene predicando la sala. Aquí se cita una sentencia a pie de página que es de la Corte Suprema de Justicia, que es la 36502 del año 2011. En esta sentencia fue que entonces se hizo énfasis en esto, y luego la Corte Constitucional en la 652 del 2012 encontró que esta restricción dice que se ajustaba a la Carta Política al tratarse de una manifestación de la libertad de configuración legislativa sobre la materia, y al indicar que, se abre comillas, tal medida prima facie no desconoce el principio de igualdad al establecer esa limitación en los beneficios para las personas sorprendidas en flagrancia, porque, como se ha expresado profusamente, no es equiparable su colaboración para reducir el desgaste del Estado frente a aquella persona que voluntariamente adelanta la misma actuación sin existir dicha flagrancia. En consecuencia, según el legislador, acorde con la jurisprudencia reseñada, los beneficios punitivos no pueden ser equiparables entre el individuo sorprendido en flagrancia y aquel que no lo es cuando hay allanamiento o aceptación de cargos y preacuerdos o negociaciones, toda vez que en el primer evento el eventual desgaste de la administración de justicia en principio resultaría siendo menor. Pero ¿quién les cree entonces? Miren, aquí la Corte Suprema de Justicia habla del colapso, y según ese pronunciamiento que acaba de citar, es este 36502 del 2011, entonces ya dice pues se violaría el principio de igualdad, entonces, porque hace este tipo de criterios. En este que me refiero es de la Corte Constitucional, la 652 del 2012, pero la 36502 es de la Corte Suprema de Justicia, la que citan acá, que hizo esas consideraciones. Y sigue diciendo aquí que igualmente, en principio, la norma objeto de censura atiende uno de los principios del derecho premial y negociación propia de la ley 906, según la cual, a mayor compromiso hacia la colaboración con la administración de justicia y la economía procesal, más significativa debe ser la respuesta premial que otorgue la legislación. Cierra comillas ahí. Entonces nos salimos ya de estos conceptos y criterios que se tuvo en cuenta pues para ir recortando entonces beneficios. Y sigue diciendo el documento, entonces, no obstante, se propone volver las cosas al estado anterior y permitir que sea el juez de cada caso el que valore la real contribución del procesado a la administración de justicia con la aceptación de cargos, atendiendo a que en esta normatividad no se tuvo en cuenta que no es tan sencillo llevar a juicio todos los testigos o evidencias de la captura de flagrancia, y que la concesión de rebajas punitivas a cambio de aceptación de cargos se dé principalmente por el ahorro que genera para la administración de justicia la eliminación de diligencias, audiencias y actuaciones procesales en las que intervienen gran cantidad de funcionarios públicos, no porque no se cuente con evidencias que indiquen la participación del procesado en el hecho punible. Contrario al fin perseguido, estas reformas legislativas han devenido en un aumento de impunidad como consecuencia de los altos niveles de congestión que han generado en los despachos judiciales, por lo que es necesario tomar medidas radicales y eliminarlas de plano en nuestro orden jurídico. Así lo ha reconocido la Corporación de Excelencia para la Justicia luego de un estudio sobre las implicaciones en la práctica judicial de las proscripciones consagradas en la 1121 y la 1098 de 2006, así como la disminución de la rebaja por aceptación de cargos contenida en la ley 1454 del 2011, arrojando como resultado el siguiente análisis. ¿A qué se refieren a este documento de la Corporación de Excelencia para la Justicia? Estas reformas desnaturalizan el sistema penal acusatorio, con el que se pretendía que la mayoría de procesos terminaran de manera anticipada, para lo cual se previeron diversos instrumentos normativos, entre ellos los beneficios derivados por la aceptación de cargos y los preacuerdos con la Fiscalía. En efecto, fue con fundamento en este supuesto que se justificó el aumento de las penas de todos los delitos del Código Penal, mediante medida que se concretó con la expedición de la ley 890 del 2004. Claro, se aumentaron las penas para poder negociar.
También fue esta la hipótesis en la que se basó la estimación de los requerimientos de recursos y talento humano necesarios para la implementación del sistema acusatorio, así como la proyección de los beneficios de la reforma penal. Por ello, más que cuestionar per se la eliminación o reducción de las rebajas de penas como opción político-criminal, lo que resulta inaceptable es que estos cambios se hayan realizado sin contemplar los efectos sobre la carga de trabajo de los funcionarios y los requerimientos de infraestructura y recursos de las entidades. En efecto, si en su momento se consideró que con los beneficios punitivos se iban a reducir los casos que tendrían que llegar hasta juicio oral, lo lógico es que si esos beneficios se reducían o eliminaban, se iban a multiplicar los casos que tendrían que agotar todo el trámite procesal para llegar a una sentencia. El impacto de la reforma se concreta especialmente en la Fiscalía, que se ve obligada a agotar todos los esfuerzos investigativos que permitan desvirtuar la presunción de inocencia en el juicio oral, camino en el cual puede encontrarse con varios obstáculos que juegan a favor de la impunidad. Por ejemplo, la demora en los procedimientos que pueden terminar en la prescripción o en la libertad por vencimiento de términos, y las dificultades para la comparecencia de testigos claves que pueden afectar la consecución de una condena. Adicionalmente, el hecho de tener que agotar todo el trámite procesal impide a los fiscales avanzar en los procesos represados en los inventarios. A diciembre del 2012 sumaban 1.321.256 noticias criminales. Caramba. Fiscalía General de la Nación, informe de gestión 2012-2013, se cita a pie de página. Entonces, si deciden impulsar muchos casos a la vez, correrían el riesgo de que se cruzaran los horarios de las audiencias, además de que contarían con un tiempo limitado para su preparación, lo que conduce nuevamente a una mayor probabilidad de impunidad, cosa que me consta. Por eso es que no estoy de acuerdo de que en esta reforma pues no hubiesen permitido, o si queda aprobado como tal, que no permita la aceptación de cargo en la medida de aseguramiento, que tiene que hacerse es ante el fiscal antes de que presente el escrito de acusación para hacer un documento. Hombre, caramba, es que mire, lo que está diciendo aquí es cierto. Si uno no encuentra, hay que primero rezarle para encontrar un fiscal. Eso es muy complicado, irse uno a buscar al fiscal para hacer un documento de esa magnitud. Entonces, ¿por qué no permite? Si era cuestión de celeridad, no entiendo por qué razón entonces no se dejó. ¿Por qué si lo dejan entonces para las audiencias siguientes? Acusación preparatoria y en el inicio del juicio oral. Pues será lo mismo acá. Si es una aceptación es unilateral y raya con un preacuerdo, porque ya un acercamiento con el fiscal es una cuestión consensuada y eso ya lo conviertes en un preacuerdo. Entonces, ilógico, y si viene aprobada la reforma en ese sentido, pues lo veo muy mal. Este impacto ya se ve que no estaban entonces ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? No entiendo por qué razón entonces si el ministro de Justicia y el señor fiscal general de la Nación presentan ese proyecto el 16 de abril, ¿qué pasó? ¿Dónde están los estudios entonces en cuanto a ese punto? Este impacto ya se evidencia en las estadísticas del sistema. Así, por ejemplo, para un delito que típicamente se conoce en flagrancia, como es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el porcentaje de aceptación de cargos pasó del 71.4% al 28% en el periodo comprendido entre el 2008 y 2012, siendo más contundente el descenso en el año 2011, que fue en el que entró en vigencia la Ley de Seguridad Ciudadana, o sea, la Ley 1453. Por su parte, el delito de acto sexual con menor de 14 años pasó del 20.2% al 11.2% en ese mismo lapso. Estas son cifras menores. Solo para poner un ejemplo, para el primero de los delitos anotados, la Defensoría del Pueblo recibió 32.355 solicitudes de servicio y realizó 16.028 imputaciones. Si se tiene en cuenta que por cada caso en el que no se acepten cargos se deben realizar 3 audiencias adicionales, acusación preparatoria y juicio oral, una variación del 10% en el porcentaje de aceptación obliga a la realización de 4.808 audiencias más. Esto solo para los casos que atiende la Defensoría Pública y únicamente por este delito. Ríase pues. Discusión en la mesa de trabajo institucional.
Entonces, en la mesa de trabajo la aprobación de la reforma fue unánime. Se puso de presente por todos los integrantes lo nefasto que fueron estas reformas a la ley 906, que tiene el sistema procesal en el colapso. Inicialmente la propuesta únicamente estaba dirigida a derogar el artículo 26 de la ley 1121 del 2006 y el numeral séptimo del artículo 199 de la ley 1098 de 2006. Pero la mesa de trabajo puso de presente la necesidad de hacer lo mismo en relación con el parágrafo del artículo 301 de la ley 906 de 2004, introducido por la ley 1453 de 2011, ley de seguridad ciudadana, en la medida que ha generado iguales traumatismos en la dinámica del proceso penal. El 301, ahora acá el 300, este 301 es el de la flagrancia, si no estoy. Bueno, aquí les voy diciendo que de todas maneras en la ponencia que se ha presentado ahorita el 16 de abril, pues sí, como lo dije al inicio, pues en el preámbulo tal vez de esta maratón académica, la reforma viene pues a los numerales, no como dice aquí pues al numeral séptimo, también, aquí dice reformar el numeral séptimo del artículo 199, pero no, aquí también ya se va a reformar, también es el octavo también. Entonces el 301 en su parágrafo, claro, sobre la cuestión de que la persona que incurra en las causales anteriores solo tendrá un cuarto del beneficio de que trata el 351. Bueno, sí, eso claro, eso quedó por fuera. Bueno, hasta allí entonces ya este es el estudio en extenso sobre este tema. Miremos a ver entonces la reforma del Código de Procedimiento Penal. A ver, el 301, vamos a ver si en el del 16 de abril, ¿cómo quedó el 301? Dice que la flagrancia 301, sí, efectivamente, para afuera de ese parágrafo, claro, porque es que ya ahora permite entonces la situación de el 354 de este proyecto del 16 de abril, es el que permite entonces hasta el 50% en la aceptación de cargos en la primera fase, como dice acá, pues que estoy en desacuerdo que no sea en la medida de aseguramiento, porque ya no va a haber pues audiencia de imputación de cargos, sino comunicación del escrito de acusación. Vamos a sacar las conclusiones ya finalmente en los 5 minutos que me quedan. Entonces, hasta el 50% va desde que se le comunica por escrito o se le edite la medida de aseguramiento, y entonces hasta antes de que presente el escrito de acusación él puede acercarse ante el fiscal, cosa que es lo que no estoy en desacuerdo. Que debió permitirse la aceptación de cargo, pues como estaba con la audiencia de imputación de cargos. Si la van a hacer ahora la imputación, en la medida de aseguramiento que el fiscal le tendrá que comunicar por escrito, cuando no se lo ha hecho por escrito pues antes, entonces pues que le hubieran permitido allí aceptar los cargos entre el 50% y listo. Pero no tener que irse ante el fiscal, porque ya vuelvo y digo que quebranta, porque ya no era una cuestión consensuado, ya no era unilateral sino consensuado. Cualquier tipo de acercamiento con el fiscal para mí es una negociación. Entonces, como tal, porque así está explicado ahora y definido, las negociaciones son los acercamientos con la fiscalía, los preacuerdos y lo que usted ya convenga, y los acuerdos finalmente lo que apruebe el juez. Entonces, el hasta el 50% hasta antes de que presente el escrito de acusación. El hasta la tercera parte, si lo acepta los cargos, ahí sí, en la audiencia de acusación. Así es que debe ser. Y en la audiencia preparatoria, hasta la cuarta parte. Así también debe ser. Y en el juicio, al inicio del juicio oral, de la sexta, ya no hay hasta sexta, sino la sexta parte. Volvemos otra vez de lo que estaba realmente al inicio del sistema penal acusatorio, porque esto está a reventar. Ya los campanazos de alerta se han dado y hay que hacer algo. Bien, en ese sentido estaba la reforma muy bien, me parece excelente en ese punto, porque volvemos a esto, ¿no? Ahora los mecanismos de justicia restaurativa, la mediación, toda esta cuestión, en esto concretamente el principio de oportunidad también ya tiene que, se sube a 8 años, antes era 5, ahora se puede, el principio de oportunidad, que es una forma de que el fiscal interrumpa, suspenda o renuncie
Todo esto teniendo en cuenta que deben haber unos presupuestos mínimos de diferencia razonable de responsabilidad, tanto para los preacuerdos como para, incluso hasta antes. Ahora se puede ya llegar a un tipo de acercamiento con el fiscal hasta antes incluso de que sea notificado por escrito la imputación o la medida de aseguramiento, siempre y cuando exista pues una inferencia razonable de responsabilidad, tanto para aceptación de cargos como para preacuerdos, como también para el principio de oportunidad. Viene lo de la reparación integral, que también es otra forma de resolver el conflicto. Entonces me parece en buena hora que sí, que se haga esto realmente ajustándolo nuevamente, porque fue mucho el daño que se hizo con estas leyes ya mencionadas, la 1121, la 1098 y la 1453, realmente como dijo el documento. Entonces en eso sí, el proyecto que se presentó el 16 de abril por el ministro de Justicia y el señor fiscal general de la Nación cumplen con esa propuesta que se manejó allí por la Fiscalía. Se hizo realmente ese ajuste, y así viene ya en el artículo 354 del nuevo proyecto, si es aprobado por el Congreso de la República. Realmente necesitamos, porque ya la Corte Constitucional dio un ultimátum, ¿no?, finalmente al gobierno, al ministro de Justicia, aunque al paso le salió el doctor Jessy Reyes Alvarado diciéndoles que ya estaban puestos estos proyectos. Incluso aparte de este ya está andando es el de la situación de la medida de aseguramiento y el de la cuestión de los términos del artículo 317 por aquello del ultimátum que dio la C652 del 2012 en esa condición de exequibilidad diferida al 20 de julio para que el Congreso se pronuncie. De no hacerlo el Congreso, entonces ¡prum!, se tiene que darle cumplimiento a esa sentencia y los términos, todo el mundo va a salir a la calle. Ahí sí la cosa es bien complicada. Entonces ahora en la reforma pues viene ya pues igual los términos son 90 días para presentar hacer audiencia de acusación, presentar audiencia de acusación desde el comunicado por escrito de la imputación o la medida de aseguramiento. El fiscal cuenta con ese término, a no ser que sean dos más los procesados o por un concurso de delitos. Lo mismo entonces 45 días desde la audiencia de acusación hasta la preparatoria y 45 días de la preparatoria al juicio oral. Lo que sí no dijo es cuánto va a durar el juicio oral. Entonces son cosas que vienen proyectadas muy bien. Incluso mire, ahí hay una de las causales de preclusión que se adiciona del artículo 320 sobre el 323. Dice pues que el fiscal también podrá pedir preclusión después de haber presentado escrito de acusación, cuando según las circunstancias fácticas le permitan entonces considerar de que no va a dar avante a la teoría del caso. Y eso se reguló porque es que en este sistema, ¿qué problema? Siempre ellos decían, es que no puede virtuar presunción de inocencia como causal de preclusión, y eso lo vamos a ver pues más detenidamente en otro módulo que manejaré como las causales de preclusión. Más bien, dejémoslo hasta allí nomás por cuestión del tiempo. Bien, dale clic si te gusta, por favor, suscríbanse, sigan estos medios educativos con el fin de difundir este pensamiento que se nos viene, y enhorabuena, hay que hacer academia, foros, discutir estos temas en las universidades. Pilas.